es que ustedes durante un semestre, ¿cierto?, preparen su propuesta, pero una vez que ya entregaron el formulario, hicieron la defensa, ese formulario del anteproyecto se transforma en el formulario del proyecto, que es el que ustedes van a tomar como referencia para trabajar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, por favor, siempre lo digo, aquí no estamos haciendo un contrato en piedra. Y por tanto, ustedes nos van a plantear un formulario y van a defender el anteproyecto, pero si ustedes deciden después cambiar de profe, cambiar de tema, cambiar de grupo, lo pueden hacer. Aquí esto no los obliga a que ustedes están amarrados a que el próximo semestre tengan que trabajar en su proyecto y título respecto de este formulario que ustedes entregan. Por tanto, el formulario finalmente es una propuesta. Ahora, ¿qué es lo que yo les planteo? Bueno, si ya hicimos un esfuerzo, si ya estuvimos, ¿cierto?, preparando el formulario con el profesor guía, si hicimos la defensa, lo que dice el sentido común es que aprovechemos ese esfuerzo para continuar. ¿Y el tema cuál es? El tema, ¿cierto?, tiene relación acá con que, oye, yo tenía una idea, pero en el camino, por ejemplo, en el caso de ustedes, terminamos el anteproyecto en diciembre y resulta que en el verano, ¿cierto?, tuvieron alguna actividad y realizaron algún trabajo y les surgió una nueva idea respecto del proyecto. Y por tanto, en ese sentido, lo que yo les planteo es que es deseable que ustedes continúen, pero aquí ustedes tienen completa libertad. Ahora, si ustedes cambian y el proyecto y título lo quieren hacer en otra modalidad, ya no tienen que hacer la defensa. Ustedes solo tienen que entregar el nuevo formulario, que lo reviso yo con una comisión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, el proyecto de título, ustedes lo comienzan en marzo. En marzo comienza la actividad. Por tanto, una vez que ya tienen el formulario listo y aprobado, ustedes en marzo comienzan con su proyecto de título. El proyecto de título ya está definido. Hay una carta GAN, hay actividades, y por tanto ustedes aquí realizan el desarrollo de su trabajo. ¿Cuándo termina este trabajo? Normalmente la fecha está relacionada con el inicio de clase del semestre siguiente, pongamos agosto. Por tanto, en agosto ustedes finalizan, ¿cierto?, su trabajo. Ahora, aquí por favor, ¿quién decide? ¿Quién define cuándo han terminado su proyecto y título? Es el profesor guía. Por tanto, el profesor guía es el que da el visto bueno y dice, ya, ok, estamos listos. Llegamos a la meta, cumplimos las distintas etapas y hemos concluido. ¿Sí? Y por tanto, aquí, una vez que ustedes ya terminaron su proyecto, deben entregar la documentación. El proyecto de título finaliza con un informe en extenso, que siempre me digo que no sean más de 80 páginas, pero pueden ser 100, 150, 200, 250, hasta 300 páginas, por los anexos y eso. Y es un informe que se llama ejecutivo, que es un resumen, y que son máximo 15 páginas. Y por tanto, ahí ustedes, cuando el profesor guía les da el visto bueno para que ustedes ya finalicen su proyecto, ustedes tienen que elaborar estos dos documentos. Ahora, como estos son sobre todo este documento es un documento extenso, lo que se pide, o yo trato por favor de inculcar en ustedes, es que a lo largo del desarrollo vayan redactando y no redacten al final. ¿Me explico? Por tanto, la idea es que ustedes capítulo a capítulo vayan trabajando aquí, cosa que cuando terminan el informe extenso significa solamente juntar archivos, los archivos de cada capítulo. ¿Me explico? Terminado el documento en extenso, tienen que hacer el informe ejecutivo. Ahora, el informe ejecutivo es el que da origen al PPT de la defensa. Por tanto, ustedes tienen que hacer una defensa de su proyecto de título. La pregunta es, ¿cómo elaboro esa presentación? Únicamente
con la información del informe ejecutivo. Piensen que antes esto no estaba. Antes estaba solamente el informe. Y por tanto, cuando ustedes terminaban y tenían un informe de 200 páginas, 250 páginas, la comisión que tenía que revisar esto se demoraba fácilmente un mes. ¿Qué le entregamos a la comisión ahora para que revise? Por tanto, se demora 2 o 3 días. ¿Me explico? Entonces, generamos una dinámica bastante más fluida relacionada con la revisión de su trabajo. ¿Se entiende, por favor? Sí. Profe, ¿la PPT tiene que tener, viene con algún formato? ¿No? Sí, yo se lo he hecho. ¿Usted lo ha hecho? Aquí son 20 láminas. 20 PPT, 20 láminas. Entonces, esto es un poco la hoja de ruta para finalizar nuestra querida carrera. Estamos aquí, pero esto ¿qué estamos haciendo en este ramo? Estamos preparándonos para eso. Para llegar a finalmente seguir con el proyecto, con la idea, desarrollarla y finalizar, ¿cierto? Ojalá en agosto del próximo año. Ahora, aquí, recordemos, tenemos 2 documentos. El documento del informe ejecutivo da origen al PPT. Ahora, yo, en marzo, con los estudiantes que inscriben el proyecto de título, yo me junto y les entrego un documento. Yo les hago entrega de un documento de referencia para este documento y un documento de referencia para el de abajo. Documento de referencia. Por tanto, mi intención, porque una de las cosas que más origina conflicto, más que el desarrollo del trabajo, es la redacción. Por tanto, yo les entrego a ustedes, en marzo, cuando comiencen con su proyecto de título, yo les entrego un documento en Word, de un proyecto de título ya desarrollado, para que ustedes vean la estructura, vean el formato, vean el formateo de la hoja, ¿me explico? Para que les sea bastante más simple el tema de escribir. Y también les entrego un documento de referencia, en Word también, del informe ejecutivo, para que ustedes vean cuál es el formato y cómo se construye. ¿Sí? Por tanto, la idea es, aun cuando ustedes trabajen con un profesor guía, mi intención desde la escuela siempre es acompañarlos. Porque aquí el tema más complejo, créanme, muchas veces no es el tema técnico, es el tema relacionado con la redacción. Ahora después, en este contexto, se van a establecer y vamos a comentar después el tema de las fechas. Aquí también es importante, también yo les informo al principio, hago una reunión de las fechas. Fechas de término. Estas fechas de término las define la universidad. ¿Se acuerdan que vimos en el formulario que había un reglamento, que había una fecha, ¿cierto?, de término que era al inicio de clase y después 3 semanas después? Entonces yo aquí, nuevamente, a pesar de que lo hemos dicho y está escrito en el formulario, nuevamente yo les digo, miren, lo que vamos a partir en cierto marzo tiene hasta esta fecha para finalizar. Si no alcanza, tiene una segunda fecha. Y por tanto ahí, la idea, ¿cierto?, es que haya absoluta transparencia respecto a lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y en qué tiempo tienen que hacer. Ahora, el próximo semestre, indudablemente que el próximo semestre, el 2025-1, las dinámicas de trabajo van a cambiar en función de la carga que ustedes tengan. Si tienen ramos pendientes del semestre pasado, entonces, bueno, va a haber que darle prioridad a esas asignaturas y por tanto ahí vamos a tener que ajustar un poco el trabajo. Ahora aquí, por favor. Bajo ese mismo concepto que usted está planteando ahora, por ejemplo, lo que tenemos que realizar el próximo año, el primer semestre, ¿podemos tomar el proyecto de título con ser pendiente, cursándose los límites? Lo puedes escribir, pero va a ser prematuro. O sea, lo que tú puedes hacer es, si ya en este ramo tienes el formulario, ¿sí?, tú puedes trabajar. Pasito a pasito puedes ir avanzando en tu proyecto. Pero lo razonable es que tú en el primer semestre cierres tus asignaturas pendientes y te dediques en el segundo semestre a trabajar solamente en el primero. Recuerden que acá en el tema de aranceles, se establecen 2 aspectos.
Si uno está, si uno está con asignaturas, una o más, el arancel semestral es del 100%. Pero si uno está solamente con el proyecto de título, uno paga el 50% de la arancel. Y por tanto, ¿qué es lo que te conviene? Lo que te conviene es, si tienes ramos pendientes, ciérralos aquí, el primer semestre del 2025. Cosa que el proyecto de título, cuando lo tengas que enfrentar el segundo semestre, esté solamente con el asignatura. Porque eso te va a significar una reducción en términos económicos del 50% de la arancel. Dígame. Nosotros una consulta, bajo ese mismo concepto, yo alcanzaría, por ejemplo, el segundo semestre a presentar y a titularme, o la titulación ya vendría siendo el 2020. Que bajo el concepto que cogieron, Sí. Ya, yo, por ejemplo, ya presento mi tesis en agosto del otro año, ¿cierto? ¿Ya? O durante el segundo semestre. ¿Yo alcanzaría a titularme dentro de ese mismo semestre, no? ¿Titularte? Sí. Claro, el proceso de titulación comienza cuando tú ya calificaste el ramo de proyecto. O sea, a ver, supongamos que nosotros el próximo semestre nos ponemos una capa de superhéroe. ¿Sí? Y tenemos ramos pendientes. Y aquí tomamos todos los ramos pendientes, los ramos del semestre, y además el proyecto de título. ¿Está? Y logro en un gusto cerrar todo. Genial. Genial. Un motivo de profunda alegría. Ahora, la realidad es que cuando un estudiante que tiene familia, que tiene trabajo, que tiene que rendir en varios aspectos, se recarga aquí, al final lo que hace, desafortunadamente, es que normalmente o estadísticamente hablando, lejos de avanzar, se retrasa más. Porque queda con asignaturas aquí. Asignaturas que, si las reprueba el primer semestre, tiene que tomarla él, primer semestre del 2026, ¿me explico? Entonces, por eso es que si ustedes tienen asignaturas pendientes, mi idea, mi propuesta, mi sugerencia, mi recomendación, es que ustedes este semestre cierren las asignaturas pendientes. Y el proyecto de título, vayan de a poquito, avanzando. Pero apárquenlo un poco para que no les quite energía. De tal forma de que lo importante es que si yo por alguna razón reprobara una asignatura, no pasa nada. Lo importante es que aquí, al segundo semestre, llegue solamente con el proyecto de título para no generar una merma económica en la casa. ¿Se entiende? Ahora, ustedes son adultos. Yo actualmente, si alguien me dice, profe, yo puedo este semestre hacer 8 asignaturas y las pruebo para las 8, no tengo por qué no creerle. Pero sí tengo que advertirle lo que estadísticamente ocurre. Entonces ese es el tema que lo vamos a conversar en este momento. No sé si la consulta se entiende. Sí, no, Sí, claro. Sí, profe, y otra cosa, por ejemplo, nosotros estamos ahora en este proyecto y nosotros, usted nos va a aprobar supuestamente lo que nosotros queremos plantear como Claro. proyecto. Ya. Y yo voy a hacer lo que usted dice. Trato de cerrar todo el primer semestre los ramos que tengo, pero voy a tomar proyectos del segundo semestre. Segundo. Pero yo puedo avanzar en el proyecto durante el primer semestre de Por manera. supuesto. Aquí tú puedes avanzar. Y podemos contar con usted para hacerle consulta, mientras tanto. Claro, sí. Independiente de que no hayamos escrito proyectos. Claro, aquí el tema es que si tú tienes el tema ya definido en el anteproyecto, tienes definido tu profesor guía, tú puedes con el profesor guía ir conversando, ¿cierto? E ir avanzando, ¿cierto? En los aspectos fundamentales, los aspectos teóricos, y tú puedes ir generando un avance, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, puntualmente, en el caso de usted, el próximo semestre tiene una asignatura que se llama Proyectos Eléctricos, que es la última asignatura de especialidad. Esa asignatura, que está en el quinto semestre, es una asignatura que absorbe bastante tiempo, bastante trabajo. De hecho, adelantando un poco para que ustedes entiendan, este proyecto eléctrico tiene dos partes. ¿Ese lo hace usted, profe? ¿Ah? ¿Lo hace usted? No. Aquí tengo el proyecto, hay un proyecto de baja y un proyecto de alta. En el proyecto de baja, ¿cierto? Ustedes trabajan en un proyecto de baja tensión hasta el empalme de media, y en el proyecto de alta ustedes elaboran un proyecto de alta tensión. Ahora, si ustedes parten con el proyecto de baja y lo reprueban, si yo hago el proyecto de baja y tengo calificación bajo 4,
reprueba la asignatura. Aquí no se trata de medias. No se trata de que aquí me saqué un 3 y aquí me saqué un 7 y la media me da sobre 4. Porque esta asignatura, lo que estamos haciendo nosotros es resguardar el hecho de que ustedes terminada su carrera tienen el carnet instalador clase A. Entonces para nosotros es tremendamente importante no solamente que se maneje en baja o en alta, sino que se maneje en las dos. Porque el carnet instalador clase A les va a dar la posibilidad de trabajar en ambos. Entonces, esto significa, esto se lo van a explicar después los profes del proyecto. Pero aquí el tema de fondo es que aquí hay una presión, ¿me entiendes? Y hay una intensidad en la asignatura. Finalmente, lo que ustedes no aprendieron en CEP, lo que no aprendieron en distribución, lo que no aprendieron en protecciones, aquí se hace el último acabado, digamos. Aquí es con lija fina. Aquí es lija gruesa, en CEP, distribución, protecciones, y aquí es lija fina. Ya se pule, digamos. Se hace el último pulido de la pieza. ¿Me entiendes? Por eso es que acá, en esta asignatura, probablemente van a tener algunos inconvenientes desde el punto de vista de disponibilidad de tiempo. Entonces, yo les podría decir, no, te vas a ahorrar tiempo. No, uno anda apretado. A pesar de que no se consigue proyectos anteriores, a ver cómo se hacen los cálculos, pero igual tenemos. ¿Sí? Entonces acá, la idea, ¿cierto?, es que el proyecto de título, si ustedes van bien, van al día, ¿cierto?, han manejado sus tiempos, uno puede terminar en agosto sin problema. Tengo estudiantes vespertinos que no solamente han terminado su carrera en los 5 semestres, sino que han tenido premio universidad. Es decir, han tenido calificaciones sobre 5,6. Por tanto, se puede, no es un tema, no es una situación que sea hipotética, ¿cierto?, tremendamente ambiciosa e irreal. Se puede terminar en los 5 semestres. Si uno dosifica bien eso, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, la clave acá es que aquí hay que tener algunos cuidados. ¿Cuál es el cuidado para mí más importante? ¿Cuál es el tema central? El tema de resguardo, voy a decir. Y por favor, créanme que si se los digo, porque me ha pasado. Yo les mandé el reglamento, los dos reglamentos, el reglamento de esta asignatura y el reglamento del proyecto. Yo lo que les pido es que por favor ese reglamento que está en su WhatsApp, lo lean, revisen, ¿no? Porque ahí se fija un poco la hoja de ruta, que es lo que les estoy contando acá. Pero ¿qué es para mí lo más importante? El tema de la instancia de defensa. Es decir, esta. Para que ustedes, fíjense, ustedes trabajaron, terminaron, el profesor Guía lo aprobó, hicieron los documentos, está todo listo, ustedes quieren defender. Bueno, resulta que si ustedes son 2 en el grupo, y uno de los 2, aquí, en esta instancia, tiene un ramo pendiente de su plan de estudio, no puede defender. La defensa, para lograr la defensa del proyecto de título finalmente y el cierre de su carpeta curricular, es de tener todos los ramos aprobados. Y por tanto, aquí es donde yo les pido a ustedes especial cuidado en que si van a hacer juntos un trabajo, que es lo deseable, porque si uno no trabaja, si está solo y uno no trabaja, nadie trabaja por uno. Pero si son 2, entonces se puede avanzar de mejor forma. Los estudiantes que han terminado los 5 semestres han sido todos estudiantes que han trabajado en su proyecto de título en conjunto, en grupo. Hasta ahora no tengo ningún estudiante que solo ha logrado finalizar en los 5 semestres. Termina finalmente en el sexto semestre. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es el tema? Que cuando ustedes se junten, si es que lo deciden así, hacer un trabajo de a 2, lo importante es que estén en igualdad de condiciones, que vayan a la par en su currículum. Porque me ha pasado, desafortunadamente, que llegamos a esta instancia, tengo el alumno A, tengo el alumno B, el alumno A quedó con un proyecto eléctrico. No le fue, desafortunadamente reprobó proyecto. Y por tanto el alumno A, al tener esa asignatura pendiente, no está habilitado para defender. El alumno B pasó sin problemas, está listo. Entonces ahí se da la siguiente situación. O el alumno B espera al A
próximo semestre. O el alumno B defiende. Solo. ¿Se entiende? Y el alumno A tiene que partir con un nuevo proyecto. ¿Está? Entonces, esta es la situación que hay que tratar de evitar. Y por eso es que es importante que ustedes como grupo se sinceren. Ha pasado, me ha pasado, que hay estudiantes que partir los dos, ándale, y llega un instante que uno de los dos dice, oye, ¿sabes qué? Prefiero dar un paso al costado del trabajo porque no tengo certeza de que yo pueda efectivamente terminar. Ahora, esa honestidad es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa y desarrolla un proyecto, el tamaño del proyecto de título depende de la cantidad de integrantes. Entonces, ¿qué ha pasado? Supongamos el caso de, si ustedes van a trabajar en un proyecto de protecciones. En protecciones, en un proyecto de protecciones, se define el tamaño de la red. El tamaño de la red. Por tanto, ¿el criterio cuál es? De 8 a 10 relés MTAT y de 4 a 5 interruptores de baja tensión. Ese es el tamaño, para efectos de graduar un poco el tamaño y el trabajo social. Entonces, si ustedes son 2 y partieron 2, entonces la red va a tener aproximadamente 20 protecciones y alrededor de 10 interruptores de baja. ¿Sí? ¿Se entiende? Partieron los dos, motivados, ahí, dándole, y resulta que a mitad de camino uno se baja. Entonces yo como director de escuela, ¿qué tengo que hacer? No puedo permitir que ese estudiante que quedó solo siga con ese pedazo de red, digamos. ¿Me explico? Entonces hay que reestructurar el proyecto, ¿no? ¿Me explico? Lo que significa muchas veces que algunos cálculos que ustedes ya hicieron hay que replantearlos. Entonces ese es el tema que, por eso es que es importante en el éxito del trabajo que ustedes también como grupo se vayan sincerando respecto de las dinámicas de avance en su trabajo. Si uno ve que no va a poder cubrir el trabajo por distintos motivos, la idea es que no afecte desafortunadamente a su compañero de grupo. ¿Se entiende? Sí, este es un aspecto que me interesa para que ustedes tengan presente. Ahora, tenemos entonces la mirada, ¿cierto?, de nuestro proyecto. Esta es la hoja de ruta hacia dónde vamos. Estamos aquí, nosotros estamos aquí parados. Pero lo que me interesa es que ustedes entiendan de que eso tiene un sentido. El sentido de lo que estamos haciendo ahora es prepararnos para eso. Ahora bien, en el caso del anteproyecto, y considerando las actividades que hay que hacer, nosotros podríamos terminar esto en un mes. En un mes podríamos tener listo esto. Y que siempre lo que digo, pero adivinen qué pasa. Uno se va relajando, aquí no hay pruebas, no hay nada, y al final llegamos a diciembre, casi colgando el cierre del semestre, tratando de cerrar. Entonces, nuevamente, lo que yo les pido es que traten en lo posible, ¿cierto?, de avanzar en la medida de lo posible, pero traten de terminar ahora. O sea, dense como fecha de término una meta. Ya, voy a terminar este tema antes de fin de octubre. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, aquí hay un aspecto que también es importante destacar. El profesor Gil. Profesor Gil. Profesor Gil. Profesor o profesora. El profesor o profesora guía lo eligen ustedes. En base a experticia, en base a empatía, en base a feeling. No hay una cuestión objetiva. Cada uno elige su profesor guía. Ahora bien, los profesores guía, ¿quiénes pueden ser? Cualquier profe que le haya hecho clase en el área de la especialidad. Por ejemplo, lo que no podría ser guía es un profesor de matemáticas, a no ser que sea un trabajo muy puntual, ¿cierto?, relacionado con un cálculo así integral de un efecto magnético, no sé, con un radiador, por ejemplo. ¿Sí? Pero en general son profesores que a ustedes le han hecho clase durante el semestre.
Ahora, desafortunadamente pasa lo siguiente. Resulta que estamos, y aquí les doy un poco la justificación de esto, estamos aquí en, ¿qué mes es este? Agosto. Estamos en agosto. Después viene septiembre. Después viene octubre. Ahora, ¿por qué yo les dije, fíjense la meta a fin de octubre? Bueno, porque resulta que a mediados de octubre se produce un cambio en algunas asignaturas que ustedes están cursando. Por ejemplo, en protección. En protecciones, la mitad estoy yo. En la segunda mitad aparece otro profesor, que es el profesor Jan, que ustedes ya lo conocen de ser. ¿Sí? Ahora, en el caso de... ¿qué otro ramo están haciendo ahora? Ayúdenme. Electrónica potencia, control ¿Ah? automático. Electrónica. Electrónica potencia. Entonces, electrónica potencia. Ahora están con José. Pedro Belín. Pedro Belín. Profesor. Adelante, perdón. Aquí está Pedro Belín. Aquí está Pedro Belín. Llego con la comedia. Entonces, ya conocieron a Pedro Belín. Pero el próximo, pero en la otra mitad está la profesora Leyani León, que usted hasta ahora no la conoce. No dice De máquina. máquina. Déjenme dar un ejemplo de lo que pasa. Trabajamos control. El control. Ustedes están ahora con El profe Ángel. con el Néstor. Ángel. Ángel, sí. Sí, Ángel, sí, Néstor. Sí, sí. Ángel, Ya. Ernesto. Y el próximo semestre, la segunda parte la hace José Silva. ¿Lo conocen también? Sí. También. Ah, también. Esa ustedes ya conocen. Ya, entonces, el tema es que, claro, quizá ahora funcionó mejor. El tema es que acá, en definitiva, yo siempre pienso final de octubre porque estoy más seguro de que usted, al menos en la segunda parte que comienza, En distribución no conocemos los dos profes. en distribución, Sí. claro, en distribución ahí está. En distribución está José Magabar, ¿está? En la primera parte. Y en la segunda parte está Vladimir Esparza. ¿Está? Entonces aquí está el tema. Puede que usted, si deciden antes, en cierta medida están impidiendo, ¿cierto? Evitando, o no están logrando conocer a todas las personas que podrían potencialmente ser su profesor. Entonces aquí, como ya a la mitad de octubre ya van a cambiar de profesor guía, ustedes ya van a conocer prácticamente el 90% de los profesores que participan de la carrera. Ahora, ¿qué profesores no alcanzan a conocer? Básicamente, el profesor de proyecto eléctrico. En el caso de proyecto de baja, está aquí, bueno, hasta ahora no sé, esto es un tema dinámico, está Bastián Nova, y acá, ¿cierto?, está Esberto Massa. Y por tanto, desafortunadamente, ahí no van a poder conocer a esos dos profesores. Ahora, ¿qué otro profesor no van a conocer? Los de los electivos. No todos, porque un electivo lo hace Yandy con Lechani, o sea, Yandy Gallego y Lechani León, que ustedes las conocen. El otro electivo lo hace Richard Riff, a él no lo conoce. Entonces ahí se dan cuenta que no digo que ustedes, la decisión que van a tomar al seleccionar profesor guía, ustedes no tienen todos los profes. No van a conocer a 3, pero a 3 de cuánto? De 15. Por tanto, la gran mayoría de los profes ustedes los conocen. Todo profesor que les ha hecho clase a ustedes, ya sea de teoría como de laboratorio, es un potencial profesor guía. Y por tanto, en ese contexto es que yo les planteo esta mirada de poder, ¿cierto?, tomar nuestra decisión a finales de octubre. Ahora, insisto nuevamente, si seguimos dilatando esto, vamos a llegar a diciembre donde ustedes van a estar con todas las pruebas, con toda la presión, y además yo voy a estarles incordiando con esto. Entonces la idea es, y esto lo digo todos los semestres, la idea es tratar en lo posible de cerrar esto, ojalá, ¿cierto?, en el mes de octubre. ¿Se entiende? Por tanto, ¿qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es definir el área temática. Y el grupo. En consecuencia,
fijemos un objetivo. El objetivo para la próxima semana, para el próximo sábado, es construir el grupo, si corresponde, puede ser un grupo de A1 o de A2, y definir el área temática. Con esto, si usted me dice, profe, el área temática, a nosotros nos gustaría trabajar en máquinas. Entonces yo le digo, ya, la posibilidad, Carlos Sandoval, arreglar el sistema. José sí, y les doy un ramillete de profes que podrían ustedes orientar. ¿Me explico? Y con eso, en cierta medida, yo los oriento. Ustedes les digo profesor A, profesor B, profesor C, profesor D. ¿Sí? Y de aquí, si ustedes, ¿cierto?, me dicen, mira, están estos profesores, quieren modelar, yo hago el vínculo. Yo hablo con el profe, oye, profesor, sabe que tiene un grupo de estudiantes que quieren trabajar contigo en el proyecto de título, ¿cierto? Y por tanto, como están trabajando en el seminario, querían ver la propuesta. Y yo ahí genero, digamos, un poco el vínculo, digamos, el contacto. Ahora, Profe, sí. ¿el profe puede no querer? ¿Sí? Ay. O sea, no es no querer, es no poder. Ay. Lo que pasa es que los profes en realidad tienen un compromiso de trabajo y esto significa una actividad regular. O sea, trabajar en el anteproyecto y sobre todo después en el proyecto de título significa un compromiso semanal de al menos 1 hora. Ya, pero ellos no tienen un tiempo así como predeterminado sus actividades como para atender alumnos de proyecto. Es como anexo, si ellos quieren. No es que no quieran, todos los profes en realidad tienen alumnos. Pero aquí pasa una cuestión que es media, ¿cómo se lo puedo plantear? Compleja. ¿En qué sentido? Yo como profesor debo o deseable que tenga alumnos de proyecto, ¿sí? Proyecto. El tema es que en nuestra estructura de reconocimiento de nuestro trabajo, el proyecto de título reconoce 2 horas a la semana. Independiente que tenga un tema, 2, 10. Entonces, como esta es una actividad que los profes la tratan de asumir, pero no hay un compromiso, un reconocimiento significativo de tiempo, entonces los profesores me dicen, mira, yo tengo ya un trabajo con alumnos del día, en la carrera de civil eléctrica o en la carrera de ejecución eléctrica, y por tanto ya tienen su carga tomada. ¿Se entiende? Por eso es que no siempre es tan fácil encantar a los profes. Pero ahí, insisto, yo trato en lo posible de ir girando estos espacios, ¿cierto?, para poder, en cierta medida, hacer el vínculo y que ustedes se sientan, por un lado, acompañados y también apoyados. Ahora, esta es, bueno, fíjense, vamos a partir en septiembre con esto. Entonces acá, si partimos en septiembre, ya en septiembre vamos a tener al menos el grupo en la área temática. Si el área temática tiene relación con estos 2 profes, yo incluso, aunque todos no lo conozcan, yo podría generar una reunión para que ustedes conozcan y vean si hay fines o no hay fines. Aquí no lo conocen, ustedes no conocen a José Manuel. Sí, no hace No clase hace de clase. distribución. Perdón, pero a Vladimir Esparza no lo conocen. No. Entonces, por eso es importante que de repente se genere este espacio, digamos, para poder. Ahora, los únicos profes que yo siento que no conocen es Bastián, Berto, Vladimir y Richard Garifo. Pero los demás ustedes ya lo han tenido, ustedes lo identifican. Entonces la idea es, si no hay convicción o no hay certeza, o el área que ustedes quieren justamente coincide con alguna de las áreas de estos profes, entonces yo ahí también le hago el contacto. Acuérdense, no quiero ser bajado, el éxito de esto se basa en que ustedes tengan un buen fiato con el profe. Y que sea un motivo de algarabía, de regocijo trabajar con él y no un karma, digamos. Otra vez me toca la reunión con él. Entonces el tema es, va generando un espacio de mayor empatía. Ahora, la temática. Vamos a la temática. Tema. El tema. Porque la pregunta es después, bueno, ¿qué voy a trabajar? El ámbito. Aquí se establece una propuesta del alumno o alumna. Lo primero puede ser
una propuesta. Ustedes tengan la idea. Profe, sabe que yo trabajo, ¿cierto? En una red eléctrica, y ahí tenemos este tema, tenemos estas redes, y a mí me gustaría abordar un poco esta parte. ¿No? Por tanto, ustedes proponen. ¿Sí? ¿Se entiende? La otra es ir donde el profe, porque uno quiere trabajar con ese profe, y pedir una propuesta del profesor. Propuesta del profesor. ¿Se entiende? Yo no tengo idea de qué voy a trabajar, pero me gustaría trabajar con, por ejemplo, a mí me gustaría trabajar con el profesor Yante porque lo encuentro simpático, me da buena empatía y todo. Entonces, pero no tengo tema, entonces voy y le pido a él. ¿Me explico? Y la otra es un mix. Es decir, entre los dos llegar a un acuerdo respecto de la temática. Ahora, normalmente, como algunos de ustedes tienen alguna actividad laboral vinculada a algún ámbito eléctrico específico, lo primero que hay que ver es la posibilidad. Si el trabajo es respecto de, o sea, si el tema del proyecto está relacionado con mi trabajo, ahí tengo una gran ventaja, que tengo y dispongo de toda la información. Y por tanto ahí me es más fácil hacer un levantamiento, recopilación de información, y puedo entonces hacérmela más fácil porque yo estoy en el día a día ahí. ¿Me explico? Pero aquí también se puede dar el caso de que uno diga, mira, en realidad yo estoy trabajando en esta área, pero me gustaría a futuro potenciarme en esta otra. Y por tanto ahí es donde uno busca la temática. ¿Me explico? Ahora, aquí también es importante, sobre todo en el tema de trabajo, en el tema del trabajo relacionado con empresa. Aquí importante, trabajo relacionado con empresa, se establece, por favor, el concepto de resguardo. ¿Esto qué significa? Usted va a trabajar, por ejemplo, evaluando la instalación, por dar un ejemplo, de un área de la CG, un patio, ¿sí? Entonces, ustedes pueden usar información de la CG, pero no lo pueden decir en el documento. Uno habla de una red eléctrica en general. ¿Sí? No se puede hacer referencia a eso. Si ustedes, por ejemplo, van a trabajar respecto de una red, vamos a hacer el estudio, ¿cierto?, del área de preparación fibra de celulosa Arauco. Ustedes pueden hacer eso, pero no pueden poner por ningún motivo la empresa. De hecho, si a mí me llega un diagrama unilineal o alguna información real de la empresa, yo lo que hago es modificar sutilmente eso para resguardar la integridad de la información de la empresa. ¿Me explico? Y por tanto aquí somos especialmente cuidadosos porque si vamos a trabajar con información real, efectiva de una empresa, deberíamos tener el respaldo y la autorización de la empresa para usar esos datos. ¿Se entiende? Por tanto, ¿podemos trabajar con información de empresa? Se puede, pero hay que hacer corrección para resguardar la integridad y no entrar en un litigio legal respecto de algo que es tan legítimo, ¿cierto? Como hay muchas empresas que son celosas respecto a esa información. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces aquí, si alguno de ustedes si tiene pensado trabajar en el ámbito de su trabajo, habría que hacer algunas modificaciones para no tener este tipo de problemas que son delicados. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ya. Bueno, eso tenía que comentarles. Entonces ahora, ¿qué viene ahora? Bueno, una posibilidad de levantarse más tarde. Aquí voy a llegar a las 9:40, pero aquí el tema, yo ya les di la orientación, les di hacia dónde vamos, cuál es el sentido y el propósito de esta asignatura. Ahora estoy de brazos cruzados, así estoy yo. No puedo hacer nada hasta que ustedes no definan esto, los grupos y la área temática. Y aquí, por favor, en el caso de los grupos, les pido por favor, sincerarse respecto de que los integrantes del grupo deben ir en el mismo nivel académico.
Porque si hay asimetrías, nos podemos encontrar que desafortunadamente tengamos este problema. ¿Sí? Y por tanto aquí, yo lo que espero, anhelo, es que como en todas las promociones, tengamos un grupo de alumnos que terminen el tiempo de en la promoción que está cerrando ahora, la 2022, tengo 6 estudiantes que están terminando los 5 semestres. O sea, se puede. Es un esfuerzo, sé que se puede. Pero aquí, porque otros pueden decir lo siguiente, y que también es legítimo, por favor. Mira, yo me voy a preocupar principalmente de terminar mi ramo y voy a preocupar del tema del segundo semestre. Que también es una opción. Total, como voy con el proyecto de título solo, y pago solamente la mitad, no me origina un gran esfuerzo con él. ¿Se entiende? Pero es una decisión que te pido. Profe, consulta, ¿y el porcentaje de aprobación más o menos de esta defensa es alto, no? O, El del defensa, pero del anteproyecto del proyecto. ¿no del proyecto? Hay de todo. O sea, no de todo. Hay proyectos de título que son rechazados en la defensa. O sea, aquí, por favor, aquí se califica, aquí va la nota. La nota no va en, o sea, los antecedentes de la nota, probablemente hay un aspecto a destacar en el trabajo semestral, pero aquí va la nota final. Y me ha pasado, desafortunadamente, más de las que yo quisiera, que he tenido que suspender la defensa. O sea, he tenido que pararla. Básicamente, las razones son una asimetría entre los integrantes cuando son dos. Y lo otro es el tema del dominio que tiene respecto al tema. Ahora, estas situaciones cada día, ¿cierto? Reconozco que son menores. Los estudiantes cada día se preparan más. Pero hay algunos estudiantes que piensan que esto es un trámite. Ya. Entonces aquí, desafortunadamente, me ha tocado en la defensa, para por un tema únicamente de que se ve que no ha habido una preparación, o se nota que si son dos, hay uno que hizo la pega y el otro un poco se abrazó a él, digamos, y avanzó así a la gacha. Y ahí se nota la fluidez con la cual uno se expone, digamos. Eso por un lado. Y cuando ha terminado la presentación y pasamos a la zona de preguntas, ahí también he tenido que suspender. Cuando uno ve, si uno, piénselo así, si ustedes han trabajado un semestre en esto, han desarrollado los cálculos, lo que dice el sentido común es que ustedes son los mejor informados de esto. O sea, si yo trabajé en eso, yo hice este cálculo, entonces aquí cuando a alguien le preguntan de un cálculo que tiene en su documentación y uno no tiene idea de cómo explicarlo, entonces también hay un tema ahí ahora, cuando se hace la defensa, por ejemplo ahora yo tengo, estoy planificando las defensas para el 12 y 13 de septiembre, o sea, en 2 semanas más. Y yo el martes me junto con los estudiantes que van a hacer la defensa. Entonces yo el martes me voy a juntar básicamente con ellos vía Zoom para recordarles los cuidados que tienen que tener con el PowerPoint. Les doy algunos tips relacionados con la defensa. Tips respecto, oye, por favor, si van a hacer la defensa, solo y con el puntero, no traigan una hoja de papel, porque hay algunos que, pero llegan a la defensa con un papel. Aquí, estamos. Es que es una aberración. Entonces, les recuerdo eso. Lo otro, si ustedes están presentando, recuerden siempre estar en una posición de acogida, no presentando con la mano en las carteras. Entonces, hay un forma. Hay algunos que están en el nerviosismo que de repente hacen, ¿cómo se lo puedo decir de forma elegante? Como que se rascan. Hay un tema, ¿no? Si ustedes se ríen, pero uno de repente inconscientemente está tan nervioso, está tan desconectado que de repente hace cosas que no corresponden. Lo otro, que también es importante, por eso que yo siempre los invito a que los estudiantes antes hagan un ensayo. Hay personas que cuando se ponen nerviosas se les seca la boca, que es una reacción normal. Entonces, si yo sé que si me pongo nervioso se me seca la boca, lo que debo hacer en la presentación es llevar una botella o un vaso de agua.
Entonces, aquí en esta reunión, yo, ¿cierto?, lo que hago es orientar a los estudiantes respecto a la defensa, les doy algunos tips y también, ¿cierto?, les comento cuáles son los cuidados que deben tener. Y también aquí, si hay una cosa que yo siempre le hago un llamado, es a la honestidad. Yo no puedo saber todo. Si hay una pregunta que me hace la comisión y yo no tengo la respuesta, lo debo decir. Sí, buena su pregunta, lamentablemente no tengo en este instante una respuesta. No sé si mi compañero me podrá complementar respecto a esto, si es que va acompañado de otro compañero. ¿No? Y por tanto, ser honesto, o decir, en realidad su pregunta, ¿cierto?, no tiene una relación directa con el trabajo que me correspondió hacer. Y por tanto, está fuera del alcance del proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hay formas. Lo que no podemos hacer es quedarnos callados. O sea, eso es lo peor. Si a mí me preguntan algo y yo me quedo callado, eso es lo peor. Debo responder algo. ¿Se entiende? Pero, profe, ante eso igual, no sé si cuando usted hace una pregunta que están defendiendo se ve afectado de manera negativa o hay que responder todo. Es que eso me... Es que hay que responder. O sea, ahora, tú puedes el tipo de respuesta puede ser variado. Puede ser una respuesta concreta a la pregunta, puede ser una respuesta complementaria o parcial de la pregunta, o tú derechamente, ¿cierto?, a la pregunta tú puedes decir, en realidad no sé esa respuesta. Por ejemplo, el caso típico, tú vas a trabajar en una planta de celulosa, ¿no? Y resulta que la red eléctrica tiene un motor de una celulosa que tú no conoces, de un cálculo teórico. Resulta que hay un motor dentro de la red eléctrica que es de 1000 HP, ¿no?, y que es parte de la planta de celulosa y se aplica en el proceso. Entonces alguien de la comisión te dice, oye, respecto a ese motor de 1000 HP que aparece en la red eléctrica, ¿en qué área de proceso está operando y cuál es su función? ¿Me entiendes? Entonces, uno describió el proceso, pero si uno no está en la planta, uno no tiene por qué saber cuál es el propósito puntual de ese motor. Entonces uno dice, en realidad no conozco no conozco el objetivo puntual del motor, dado que para este proyecto de título nosotros tomamos como referencia un diagrama unilineal sin entrar en detalle respecto de la aplicación y funcionalidad de cada elemento. ¿Se entiende? Eso es una pregunta en la cual necesariamente yo debo ser honesto. Pero los evaluadores hacen ese tipo de preguntas, los que están evaluando, hacen esas preguntas como para pillarlo a uno. No, porque no. lo desconocen y se les pueden preguntar. No, en general, son preguntas que, así si tú me preguntas, me preguntas, ¿qué pregunta ha pasado que el estudiante no ha sabido esa, por ejemplo? Pero, profe, lo que usted contestó, ¿es válido? Sí. Soy honesto. Yo estoy estudiando una red eléctrica, pero no conozco al detalle cuál es el propósito de ese motor dentro del contexto de proceso. Operativo. ¿Ah? Es un tema operativo de planta de proceso. Quizá uno no lo maneja. Claro, uno no sabe cuál es el detalle del proceso químico vinculado a que ese motor, ¿cierto?, funciona. Uno lo toma eléctricamente. ¿Eléctricamente? Sí. El tema del propósito de ese motor será un tema de un químico, del metalúrgico, no tengo idea. ¿Se entiende la...? Sí. Entonces, a eso me refiero con ser honesto en lo que uno responde. Ahora, lo que uno no puede decir es quedarse callado. Porque uno seguía callado y seguimos en silencio. Y sigue el silencio. Usted dijo, profe, que el tiempo de pregunta y respuesta está dentro de media hora. Claro, la defensa son 20 láminas. Por favor, aquí son 20 láminas porque son un minuto por lámina. Y después, normalmente son 30 minutos de preguntas. Son preguntas relacionadas con lo que usted ha desarrollado. No son preguntas distintas. ¿A eso me refiero? Profe, ¿y las temáticas? ¿Qué puede ser las temáticas ¿Las temáticas del proyecto título? Toda temática que tenga relación con la especialidad. Máquina electrónica de potencia, transmisión, distribución, proyecto, variadores de frecuencia. Es absolutamente abierto.
Está enfocado en hacer una mejora. Claro, puede ser evaluar la situación actual y a partir de la evaluación proponer alguna mejora, ¿cierto?, de operación. Pero Puede ser de control, tío. es que, profe, en base a lo que dice Esteban, tengo una duda. ¿No hay que cumplir una potencia mínima? Algo, no sé, porque... No, si aquí hay un rayado de cancha. Por ejemplo, si tú vas a hacer una arena, este es un rayado de cancha. O sea, se define una cantidad de protecciones por cantidad de el tamaño. Si tú vas a hacer el análisis, ¿cierto?, de una instalación en baja tensión, donde no hay nada de media, se descarta. Por ejemplo, tú me dices, profe, voy a evaluar, ¿cierto?, la solución de un panel solar para habilitar en una casa que tengo en el campo. O sea, el tema es realmente interesante, es útil, es necesario, pero no se condice, ¿cierto?, con los niveles de la carrera. Entonces ahí por eso es que se va graduando, ¿no? Y ahí es donde es importante la comisión, porque la comisión finalmente, ¿qué hace en el anteproyecto? En el anteproyecto, cuando ustedes defienden el anteproyecto, estas 8 láminas, ¿cierto?, estos 10 minutos, ahí nosotros, yo como director de escuela y la comisión, nos damos cuenta de dos cosas. Si el trabajo efectivamente está bien dimensionado, puede estar sobredimensionado, un trabajo muy grande, y lo otro es ver si el estudiante sabe y entiende lo que está comprometiéndose a hacer. ¿Sí? Por eso que es importante el tema de que uno defienda esto, para que uno realmente se entere lo que está haciendo, porque uno, si no hace esto y no lo pone en esa condición de explicar lo que quiere hacer, después uno se va metiendo sin querer en un tremendo problema y el estudiante puede decir, a mí no me dijeron nada, yo no tenía idea. Entonces eso es lo que queremos tratar de salvaguardar, ¿se entiende? Ahora, las temáticas, insisto, las áreas temáticas pueden ser tan dispares o dispersas como ustedes los tienen, siempre en un contexto especial. Y aquí, por favor, pueden ser temas que no se hayan tocado durante el proceso, ¿cierto?, formativo de la carrera. Por ejemplo, ustedes probablemente no vieron nunca acá en ninguna asignatura el control de una caldera, por ejemplo. Pero resulta que a mí me gustaría evaluar, ¿cierto?, primero, ¿cierto?, el estado actual del control de caldera y después, ¿cierto?, si se puede proponer una solución. Y no hay ningún elegir temas de control, profe? ¿Se pueden elegir temas de control? ¿De control? Que si ustedes tienen control. Como temas de automatización. También. O sea, te insisto, en la especialidad ustedes pueden elegir las temáticas que ustedes estimen pertinentes. Ahora, la temática es importante que la temática sea algo que a ustedes les agrade. Si a mí me da urticar en las máquinas, no voy a hacer un proyecto de máquinas. Entonces ustedes tienen que buscar su acomodo. Ahora, la comisión apunta a eso. Yo, por ejemplo, no tengo mucho manejo en control y por tanto no puedo dimensionar lo que significa un cierto estudio de algo. Entonces yo ahí en la comisión se incorporan profesores de control porque ellos tienen una mirada distinta y por tanto ellos sí pueden, ¿cierto?, dar fe respecto de lo que se está tratando de plantear como una propuesta de estudio, de análisis, ¿cierto?, de mejora. Entonces acá tenemos en el área temática, insisto, una definición completamente abierta. Yo no se las impongo. Yo no les digo a ustedes van a trabajar en esto. No, ustedes eligen en qué trabajar. Y por tanto, lo único que yo pido es que haya coherencia entre la temática, ¿cierto?, y lo que se ha planteado dentro del plan de estudio de la carrera. O sea, incluso podríamos salirnos de aquí un poco si es que encontramos que es interesante. Por tanto, aquí la hoja de ruta en cierta medida la fijamos. ¿De qué vamos a hacer? No sé si me explico. Entonces, el próximo sábado, ¿cuál es la idea? La idea, ¿cierto? Yo les mandé, por favor, el reglamento. No tiene mucho sentido que lo empiece a leer aquí. En realidad es un tema que
De una u otra forma he tratado de resumir, ¿cierto?, en este diagrama esquemático. Para mí lo importante es que ustedes entiendan de que lo que estamos haciendo aquí es preparándonos para esto. Si esto no lo hiciéramos, si no hiciéramos esto este semestre, ustedes empezarían a enfrentar el tema de la propuesta en marzo. Y esto que pasaba antes no estaba esto, no estaba este proyecto. Uno entraba directamente al quinto semestre, al proyecto. Ya el estudiante en marzo empezaba a buscar temas, a buscar profesor, y pasaban los meses, y llegábamos a abril, mayo, y recién el estudiante empezaba a trabajar. Eso que originaba que prácticamente ningún estudiante terminaba la carrera en su periodo correspondiente. Aquí ahora con esta antesala sí se puede hacer, sí es factible hacerlo. Pero aquí ciertamente depende del plan de ustedes, de su dinámica de trabajo. Ahora, mi sugerencia respecto de cómo se viene el trabajo, básicamente yo aquí en marzo, yo ya conozco la realidad curricular de cada uno de ustedes, y ahí yo lo único que hago es recomendar qué es lo que les debería, qué es lo más saludable desde el punto de vista del desarrollo de la última etapa, ¿cierto?, del trabajo. Ahora pero también insisto, hay estudiantes que piensan que tienen una capa de superhéroe y piensan que pueden hacer todo, digamos, en un semestre. Y yo les creo, no tengo por qué no creer, pero tengo que avisarles que muchas veces en el afán de adelantar, desafortunadamente uno retrocede. Aquí mucho más que huevo. Claro, ese es el tema pero también es legítimo que uno tenga la aspiración de que lo pueda hacer. Yo lo puedo hacer. Bien, lo dejamos hasta acá. Vamos a hacer un break. Partimos a las a las 11, ¿cierto? Ya. Entonces, por favor, la próxima semana